Libros de textos informativos. Unidad 2, fase 1, semana 5. Un saludo y un fuerte abrazo para Alison Isabel Vázquez, Virginia Noemí Contreras, hasta San Salvador en el Complejo Educativo Dr. Humberto Romero Albergue, para Hazel Cruz, Febe y Génesis. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido. Y luego hay que resolver cada una de las actividades. Comencemos. Antes de la lectura, comenta en familia. ¿Cuántos insectos conocen? Anota los nombres en tu cuaderno. Algunos insectos que pueden mencionar ahí en su casita pueden ser hormigas, grillos, mariposas, zancudos, etc. Ahora leamos la lectura. Los insectos. Los insectos están en todas partes. Piensa por un momento que esta especie compone el 90% de la vida que hay en el planeta. Para que te hagas una idea, sería como decir que por cada persona que hay en el mundo, hay más o menos 200 millones de insectos. Cuando sales al jardín o vas a la playa, estás en las montañas o vas a una jungla, ahí hay insectos. Los especialistas que estudian insectos se llaman entomólogos. Estos son animales invertebrados. Quiere decir eso que no tienen un esqueleto articulado, ni huesos en el cuerpo, como tú o tus amigos. Los insectos tienen antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. La mayoría de insectos son muy pequeños, desde menos de medio centímetro hasta 3 centímetros de longitud. Los insectos pueden ser herbívoros y comer solo plantas, o pueden ser carnívoros y comer otros animales. Hay otros que son carroñeros. Quiere decir que comen carroña o los restos de animales que fueron cazados por otros animales. Los insectos cumplen papeles muy importantes en nuestro ecosistema y no son solo los molestos mosquitos que te pican en verano. Los insectos ayudan a polinizar, quiere decir que llevan el polen a las plantas para que éstas germinen o produzcan semillas. También, como comen otros insectos, ayudan a controlar plagas. Aún así, también pueden hacer daño a nuestras cosechas y arruinar muchas de estas cuando hay plagas. No se sabe con certeza cuántas especies de insectos hay, pero se estima que pueden ser más de 1 millón. Esto que he colocado aquí les va a servir en una actividad que viene al final. Esto sería la introducción, todo esto, el cuerpo y la conclusión esta. Ahora responde en tu cuaderno. Después de que realizamos la lectura, hay que copiar estas preguntas y contestarlas. ¿En qué partes podemos encontrar los insectos según la lectura? Recuerden, y si recuerdan, decía en el jardín, en la playa, en montañas y en la jungla. ¿Cuáles son los beneficios que traen los insectos a nuestro ecosistema? Ayudan a la polinización y control de algunas plagas. ¿De qué se alimentan los insectos? De plantas, de otros animales, restos de animales muertos. ¿Te parece importante la información presentada? Sí, porque de esa forma conocemos más y protegemos a los insectos. Pasamos a la actividad número 2. Lee la siguiente información. Características de los textos informativos. Solo nos dan información, jamás se pide la opinión del lector o de quien escucha. Se apoyan en datos estadísticos, resultados de investigaciones, recuentos de hechos. Quien escribe no da su opinión, solo expresa los hallazgos. Responde a la estructura introducción, desarrollo, comprobación de datos y conclusiones. Ahora identifica cada característica respondiendo lo siguiente. A continuación viene una actividad y unas preguntas para contestar, pero antes vamos a leer el ¿sabías qué? Los datos estadísticos corresponden a la información que se obtiene de la observación del fenómeno que estamos estudiando o a estudiar.
Se puede representar en tablas para obtener una información más detallada de nuestro objeto de estudio. Ahora sí veamos cómo contestar esta pregunta. Vamos a leer la información que está aquí y luego cuál es su opinión con respecto a la información. Estos son animales invertebrados, quiere decir eso que no tienen un esqueleto articulado ni huesos en el cuerpo, como tú o tus amigos. Veamos cómo podrían hacer o formular su opinión. Los animales invertebrados son importantes, al igual que los vertebrados, en los ecosistemas. Esta ya sería su opinión. Ustedes pueden enriquecerla. Ahora pasamos a las preguntas. ¿Qué diferencia encuentras entre la información y tu opinión? La información presentada solo expone un contenido sin emitir opinión. ¿Qué datos estadísticos presenta? Presenta los siguientes datos estadísticos. El 90% de la vida del planeta está compuesto por insectos. Existen 2 millones de insectos y más de 1 millón de especies. Esos serían los datos estadísticos. Identifica la estructura del texto y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Esta es la estructura del texto. ¿Cuál es la introducción? ¿Qué información presenta el desarrollo? ¿Y cuál es la conclusión? Aquí se las he puesto resumida. ¿Cuál es la introducción? Los insectos están en todas partes. Y luego continúa. Anteriormente se las señalé. Veamos el desarrollo. En el desarrollo se presenta información sobre las características y función de los insectos. Y la conclusión sería, no se sabe con certeza cuántas especies de insectos hay, pero se estima que pueden ser más de 1 millón. Completa toda la estructura. Está al inicio del video, en donde les puse cuál es la introducción, el desarrollo y cuál es la conclusión. Pasamos a la actividad 3. Vamos a leer la siguiente información. Los textos informativos presentan datos, descubrimientos y resultados. Veamos los tipos de textos informativos. Están las noticias, los artículos de revista científica, entrevistas, reportajes, informes escolares y artículos periodísticos. Ahora hay que leer los siguientes textos y luego contestar lo que se nos pide. Van a leer detenidamente cada uno de estos textos y luego hay que contestar. ¿Qué diferencia observas en los textos anteriores? En estos dos, ¿qué diferencias observan? Que uno es una noticia y el otro es un texto científico. Noticia, texto científico. ¿Cuál de los textos es una noticia? La noticia sería esta. ¿Cuál de los textos presenta información científica? Este de aquí. Veamos las respuestas que pueden poner. ¿Cuál de los textos es una noticia? Jorge el Mágico González ingresa al Salón de la Fama. Y el otro es el elefante. Actividad 4. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Lee los siguientes textos. Van a leer estos 3 textos. 1, 2, 3. Y luego van a ponerles ahí qué tipo de textos son. El primero es una entrevista, el segundo una noticia y el tercero es un texto científico. Ahora contestamos. ¿Qué tipo de texto informativo es cada uno? Ya está. Según tu opinión, ¿crees que son importantes los textos informativos? Sí, porque informan a las personas sobre diferentes temas de interés. Ahora van a buscar 3 textos informativos en revistas, periódicos, libros o internet y los van a clasificar según el tipo de texto. Yo les presento unos ejemplos a continuación. Este sería un texto para una noticia, texto científico y tenemos la entrevista. Y con esto terminamos el desarrollo de la guía. Solo falta que se autoevalúen. Que tengan un bonito día.